Muy bien, amigos, pues bienvenidos a esta sección. Una vez más, el monográfico de Clave 45, donde, como hemos dicho antes, tenemos con nosotros a Pablo Vergel. Eh, quiero, quiero hacer una pequeña introducción a todo este contexto de por qué Pablo Vergel es tan relevante y tan querido para Clave 45, porque Pablo Vergel es el editor principal de una editorial que nosotros hemos no solamente apoyado, sino que apreciamos y valoramos por encima de muchas, que se trata de reediciones anómalas. Pues en cuanto Pablo Vergel hace como 2 años, preparó, 2 o 3 años, preparó su último libro, su primer libro, digo, esto por reediciones anómalas, yo lo contacté y dije, muchas gracias, me encanta lo que haces, te quiero traer al programa. Y él dijo, yo voy encantado. Y desde entonces no hemos coincidido, no hemos podido hacerlo. Y han pasado, ¿cuánto ha sido, Pablo? ¿2 o 3 años? Desde tu primer libro en reediciones anómalas. Pues yo creo que 3 años, yo creo que ya. Sí. Y más, debo decir que Clave 45 fue de los primeros medios que nos apoyó sin fisuras, ¿no? Y la verdad es que muy agradecidos, ¿no? Recuerdo incluso cuando empezamos el proyecto con el primer Berkami, todavía recuerdo, ¿no? Vuestra participación y vuestro Sí. apoyo público y, bueno, pues muy agradecidos. Pero bueno, luego la verdad es que el lío perenne, pues siempre nos lleva a donde nos lleva. Pero bueno, nunca es tarde, sí, por fin puedo Nunca estar es en vuestro tarde, programa. tienes razón. Tienes mucha razón. Bueno, Pablo Vergel, después de esta presentación que ya te hemos hecho, antes de comenzar la entrevista, hablando de tus logros, de tu currículum, etcétera, esto, que te vamos a hacer unas preguntitas vamos a empezar de una manera muy liviana. ¿Cómo lo llevas, Pablo? ¿Cómo ha sido este confinamiento COVID contigo? Bueno, ¿Cómo te pues encuentras? Estamos encantados de tenerte con nosotros. sí, bueno, pues yo creo que con el hecho de estar ya no ya es una alegría para todos que estemos aquí. Y bueno, realmente no, gracias a Dios no ha habido ninguna noticia luctuosa en mi entorno más cercano. Y bueno, pues sí, ha habido mucho estrés, mucha tensión y han sido meses difíciles a todos los niveles, pero bueno, estamos aquí ilusionados y con ganas de ver qué nos deparan los próximos meses y ver si vamos a ver un poco la salida de toda esta situación, ¿no? Que creo que es un poco lo que todo el mundo está esperando, ¿no? O pasar a otra cosa. Se ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Sí, a ver si no es un tren, como dice un tren, un tren de cargas a toda velocidad, pero sí, sí, Sin sí. frenos. En fin. Mirad, amigos, Pablo Vergel tiene dos facetas, bueno, tiene varias facetas como todos los seres humanos, pero hay dos facetas que nos vamos a enfocar en él. Una que es la de editor, la editor de reediciones anómalas, pero él también es autor y tiene en su haber 3 libros, y bueno, y es sociólogo, y como todo buen español intelectual, tiene los dedos metidos en muchos pucheros, ¿no? O sea, es muy polifacético. Pero, Pablo, si no te importa, ¿qué tal si nos enfocamos un poco en reediciones anómalas? Porque yo sospecho que detrás de esa editorial que produce tantos libros interesantes, hay unas historias fascinantes, ¿no? Vamos a ver, empecemos por el principio. Eh, Más o menos, ¿cuántos años antes de la existencia de reediciones anómalas se te ocurrió a ti la idea? ¿En qué consiste reediciones anómalas? Empecemos por ahí. Sí, bueno, Reediciones Anómalas es un proyecto que surge, yo diría que alrededor de 2015-2016, la idea, ¿vale? Surge realmente, vosotros recordaréis un podcast muy añorado que se llamaba Terra Incógnita, donde yo pues tuve la suerte de participar varias veces y bueno, mi acercamiento a ellos fue de puro fan. Yo A era ver, simplemente un oyente, Terra Incógnita lo llevaba, ¿cómo se llamaban? Alex Barragán y Daniel Alex García. Barragán. Sí, señor, yo Sí, era también suscrito a ellos. sí, Hablaban, aparte, hablaban tanto de videojuegos como de sí, forteanismo, tenían una dinámica tremenda. Están todavía por iVoox, los sí, antiguos, sí, Sí, y sí. sus intros Pokémon son legendarias. Y legendarios. bueno, Sí. sí, pero bueno, ellos verdad que combinaban muy bien lo que era un gran sentido del humor con un enfoque bastante más riguroso que a lo mejor otros podcasts que a lo mejor utilizaban música abracadabrante y tonos solemnes, pero vamos, Terra Incógnita eran capaces de
de arrancarte alguna carcajada, de reírse, de mantener una distancia con las cosas, pero al mismo tiempo proponían cosas que eran muy interesantes. Yo, sin ir más lejos, yo descubro a John Keel a través de ellos, ¿no? Yo debo reconocer que soy una persona que llega de manera tardía al mundo del misterio de... Yo siempre digo lo mismo, mi primer enfoque o mi primera aproximación fue cuando estaba estudiando, siempre me ha fascinado el tema, pero sobre todo fue, mi primera entrada fue más escéptica. Yo pululaba por los foros de Fundación Anomalía y esta especie de ufología más escéptica, porque siempre digo lo mismo, ellos van de escépticos, pero no dejan de ser ufólogos, ¿no? Y es gente tan maravillada como el mayor creyente de la presencia extraterrestre, ¿no? Y fue a raíz de leer Pasaporte a Magonia, que para mí es como una supernova que está ya en mi cabeza, y me demuestra que hay algo más, que hay algo que hay algo digno de estudio, y para mí abre como una tercera vía, ¿no? Entre la hipótesis extraterrestre, que a mí no me convencía para nada, entendía que se estaba produciendo una serie de fenómenos y de réplicas que no acababan de encajarme, y entre también el escepticismo a ultranza, ¿no? Entonces llega como Jacques Vallée con esta idea de la parufología, que es una especie de tercera vía, ¿no? Donde se intenta superar algunas ideas que creo que ya a partir del año 47 y sucesivas décadas se van agotando, y empiezan a plantear, a estudiar el fenómeno de otra manera, ¿no? De donde se aúna psicología social, forteanismo, un enfoque muy abierto y muy imaginativo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empiezo a escuchar podcasts y descubro Terra Incógnita, y en Terra Incógnita descubro a John Keel, que yo imagino como vosotros veríais la película de Richard. Sí, sí. Gerald, lo pronuncio Richard Gere. Yo sé que en Estados Unidos nadie sabe a quién nos referimos si decimos Richard Gere, pero sabes que somos españoles y te decimos Richard Gere. Entonces, yo vi esa película que me fascinó en su día, pero no entendía el contexto. Yo no tenía ni idea que aquello estaba basado en hechos reales o basado en una historia Muy buenas real. comillas para la Sí, gente que no nos sí, está mirando en YouTube, que está sí, escuchando la radio. Pablo acaba de hacer unas sí. comillas aéreas geniales. Pero bueno, sí que es verdad que existe una crónica periodística sobre los eventos, ¿no? Luego, de hecho, mi último libro disecciono bastante, junto con Félix Ruiz, la saga del Mothman, y sin restarle un ápice de admiración a John Keel, pues sí que deconstruyo algunas de las cosas que plantea. Entonces yo descubro a John Keel y empiezo a colaborar con este podcast, con Hombres de Negro, con Terry Cognita, y empezamos bueno, pues a plantear temas y tal. Y entonces yo con Alex Barragán, en algún podcast siempre estábamos diciendo que nos daba mucha pena que en el mercado castellano prácticamente no hubiera obras de John Keel, ¿no? Por ejemplo, había una edición de Operación Caballo de Troya en México que era muy difícil de encontrar, había otra de Yadú mexicana que también era muy difícil de encontrar, y sí estaban las profecías del Mothman, pero era una edición de bolsillo que sacaron con la película, el típico paperback, libro de bolsillo que encuentras en aeropuertos, Sí, que sí, sí. prácticamente era inencontrable, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, que Reacciones Anómalas nace de un sentimiento de injusticia, ¿no? De injusticia con alguien que yo entiendo que merece que sea publicado en España y en español, ¿no? Porque, bueno, yo tenía Sí. la suerte de leer en inglés bueno, tenía los libros en inglés y sin ningún problema, ¿no? Pero teníamos a Alex Barragán y yo, empezamos a barruntar aquello, y, bueno, pues también es un tema de que los tiempos cambian y descubrimos lo que es el crowdfunding y este tipo de plataformas como Kickstarter o ahora Berkami, y vemos una posibilidad, ¿no? De plantear un proyecto de que la gente confíe en nosotros a través de una aportación económica, y nosotros traduzcamos el libro, porque es verdad que estaba traducido, pero en una edición mexicana que no nos convencía, traduzcamos el libro y lo editemos, ¿no? Y en principio Reediciones Anómalas no tenía, al principio, me acuerdo que se quería llamar Biblioteca John Keel, por poneros un ejemplo, ¿no? Luego queríamos hacer Gran Biblioteca Forteana, o sea, no teníamos ningún afán de tener una identidad, ¿no? Pero ya os digo, Reediciones Anómalas es una microeditorial que es una sucesión es como, imaginaos que alguien que se cae de una escalera, ¿no? Y poco a poco pues va como cogiendo velocidad y va adoptando posturas, y al final, pues cuando nos damos cuenta no sabemos ni dónde hemos llegado, hemos dado 40.000 volteretas, pero muchas han sido accidentales, ¿no? Y yo os puedo garantizar, y bueno, Alex Barragán podría dar fe. Alex Barragán ya salió rápidamente del proyecto porque ahora es un respetable, espero, un respetable profesor de secundaria en Barcelona, y él está encantado de la vida, y él pues Así no lo llevaba... sabía. Sí, 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 él se prejubiló, como dice el del misterio. Se prejubiló.
Y ahora es un Es curioso profesor que lo y, menciones porque le mandé un par de correos para decirle si podía pasar por el programa, que nos encantaría tenerlo y tal, pero nunca contestó. qué Ahora raro, esto pues tiene... pues yo le diré, porque yo tengo contacto con él, ¿eh? Ah, qué bueno. Sí, sí, no. Oye, él está trabajando, está encantado de la vida, profesor de biología en un instituto Sí, y bueno, sigue haciendo alguna cosa, pero bueno, él realmente me ayudó mucho los dos primeros libros, era un proyecto en común, pero él ya a partir del segundo sale, ¿no? Y entonces, bueno, el proyecto nace de esa manera y yo creo que gana su madurez cuando decidimos sacar un segundo libro, ¿no? Y un segundo libro además, que es El mensaje de otros mundos, que sí que era muy codiciado por los lectores, sobre todo y ahí, claro, ya pasamos a ser un pequeño proyecto que empieza a tener una pequeña entidad, ¿no? Bueno, vamos a intentar realizar algo que tenga cierta trayectoria, que tenga cierto recorrido, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Pero ya os digo, fue un poco por accidente. Nosotros sí, somos una microeditorial, no tenemos sede, no tenemos equipo, yo monto cajas, traduzco, contesto correos, hago promoción, acudo a cualquier podcast como que me dé la bienvenida, como podemos dar fe. O sea, yo prácticamente soy el hombre orquesta que se dedica a hacer todo y realmente me gustaría que tuviera más, poder tener más equipo, ¿no? Pero esto, tú que vives en Estados Unidos, pues realmente España es un país donde los proyectos culturales tienen una viabilidad complicada, ¿no? No es que en Estados Unidos no la tenga o en Francia, pero son países más grandes, con mayor capacidad económica y aquí verdaderamente es difícil, ¿no? Es difícil muchas veces las editoriales salir adelante, pues se pueden conseguir los proyectos como el nuestro, pero en unas condiciones muy, muy estrechas. después te voy a mandar un enlace a un podcast que hicimos sobre John Keel, donde David se puso al día con las profecías del Sí, Mothman, pero yo compartí, yo compartí las vicisitudes que tuve con uno de los representantes de John Keel, donde por años le estoy pidiendo que me deje conocerlo y entrevistarlo, y al final el pobre murió y nunca llegué a conocerlo en persona. Pero Mm. vivíamos, o sea, yo estaba en New York, él también, y de hecho él vivía literalmente a 20 calles de mi trabajo, por lo que me decían, ¿no? Y, y muchos claroscuros, ¿no? De John Keel que nosotros pudimos Sí, traer en ese podcast, sí, sí, porque sí, es un sí. personaje muy interesante, muy inteligente, pero a la vez muy complicado. Creo que él mismo aceptó el papel de trickster, Sí, sí, un poco de travieso. es De, una buena pero aproximación al personaje, yo creo. yo cuando preparaba el programa de John Keel, yo precisamente me escuché los de Terra Incógnita, para mí fueron referencias. Y había un libro que me tocaba a mí comentar lo que era el Yadu y me fue imposible, precisamente en inglés, no es mi fuerte, pero fue imposible para mí analizarlo y tal. Y estaba completamente, claro, era olvidado, ¿no? Como relegado y sin embargo era pues uno de sus libros de referencia, sí, sí. O sea que, bueno, pero bueno, ese era uno de sus obras, porque después, en cambio, sí que el del Mozma también me costó un poco encontrarlo, pero bueno, ya lo tenéis reeditado ahí y, jolín, parece que recuperar a estos autores es importante, claro. Ujú. Sí, a mí en particular, bueno, yo la figura de John Keel, bueno, podemos analizarla y a mí yo soy un fanático de su obra y como personaje me fascina, pero no tengo una visión, como ha dicho Gerald, en absoluto idealizada. Yo creo que es un autor que fue capaz de generar unas narrativas alucinantes que nos siguen fascinando. Han pasado las décadas y siguen siendo vibrando, por así decirlo. Pero al mismo tiempo yo soy consciente de que sus investigaciones pues tienen algún tipo de limitaciones y pueden ser cuestionadas desde algunos puntos de vista, podemos decir, no voy a decir éticos, pero quizá quizá adolecen de cierto rigor en algunas cosas, ¿no? Y bueno, esto es algo que en el epílogo de nuestra obra, que tuvo a bien el guionista de la película, que nos hizo mucha ilusión, Richard Hayten, pues lo habla abiertamente, ¿no? Él dice que John Keel no nos estaba haciendo no estaba haciendo un registro periodístico riguroso de una realidad, sino que estaba creando una narrativa, ¿no? Él tenía que ver más con un periodismo gonzo o un periodismo participativo, donde, bueno, la objetividad de los hechos queda en un segundo lugar. No quiero decir que John Keel se invente las cosas, pero sí que queda la objetividad en un segundo lugar
y prima la subjetividad y prima el relato. Yo creo que prima el relato. Y Hubo unos análisis, ¿cómo se dice? Unos tipos. Hay unos maestros de periodismo que han hecho comentarios sobre John Keel diciendo que él inventó el subjetivismo, el liricismo subjetivo narrativo en el periodismo. Algo que le incluyeron el hecho de que su narración fuera subjetiva, a la vez fuera lírica o literaria, y con eso se apoyara en eso para hacer periodismo. Que me pareció un comentario muy interesante acerca de él. Pero sí, mira, sí, sí. nos estamos quedando mucho con Keel y poco con Pablo. Bueno, pero John Keel es que es muy importante en nuestra editorial, ¿eh? Eso también es verdad, ¿eh? Si Bueno, John Keel no, esta editorial no existiría, ¿eh? Y verdaderamente fue sí, el autor que catapulta nuestro proyecto. sí, claro, estoy en vuestra página ahora mismo, ¿no? Y sí, lo primero que aparece es la Operación Caballo de Troya, obviamente. Cuando decidisteis hacer eso, casi no había, decías tú, nada escrito en español, ¿verdad? En ninguna traducción, dices. En España estaba todo descatalogado. Cuando nosotros Ya editamos Operación Caballo de Troya, estaba todo descatalogado y no había prácticamente nada. Sí que se podía encontrar algún libro en alguna librería de segunda mano o, bueno, Claro, por ahí, pero ya lo realmente tenía. no. Sí, sí, no, pero no era muy complicado y era algo que a nosotros nos perturbaba, ¿no? Nos daba mucha rabia, ¿no? Pero bueno, luego nos dimos cuenta que alguien como Jacques Vallée prácticamente solo se podía encontrar Pasaporte a Magonia. No se podía Claro, encontrar Emisarios en el Gaño, no se podía encontrar Revelaciones, no se contacto, podía encontrar. sí. Entonces, claro, al final vamos viendo que hay una serie de libros que nos interesan muchísimo, que no tienen circulación, y nosotros entendemos que la gente los reclama, ¿no? Por ejemplo, nosotros Communion ha sido un libro que publicamos, que fue publicado en España, pero estaba descatalogado desde los 80, Sí, y bueno, ya vamos por prácticamente la tercera edición, ¿no? Para una editorial como la nuestra, haber casi vendido casi 3.000 libros de Comunión, puedo deciros que para wow, nosotros es una gran proeza, o sea, no, desde pero eso luego. demuestra que existe gran interés, ¿no? En la obra de Willy Strieber, que es una obra que para mí es muy especial, ¿eh? Sí, sí, Willy Strieber para mí es un autor, también, volvemos a lo mismo, podíamos entrar a cuestionar a Pons Prades, a ver, todos mis autores son todos cuestionables, pero es que, claro, nosotros somos los condenados, ya sabéis que nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, bueno, la sí, mayoría sí, de los sí. autores, quizás Jacques Vallée es el único que se salva, pero todos los demás están en solfa. Pons Prades, Jacques Verblay es un gran lío. eh, Luego, pues Faber-Kaiser también es bastante Que es, controvertido, ¿no? es lo que te iba a decir. Y Yo, Vamos a ir yo, por... yo lo tengo aquí, el de Sí, Faber-Kaiser. Este tiene que decirme algo porque yo creo que esta obra también. Anda que no es importante este libro. Y recuperado que estuvo prohibido. Estuvo una historia de esto. Que estuvo además, y después y me censurado, interesa sí. mucho las correcciones. Porque yo creo que también tenía. No sé si yo, algunas versiones que había encontrado por ahí con faltas de ortografía o con algunas anotaciones. No sé. Cuéntame un poquito de este libro que a mí me interesa Espera, muchísimo. David, perdona, no quiero ser, ¿cómo se dice? No quiero ser autoritario con todo esto, ¿no? Con la dirección, pero vamos a ir a eso un poco después, porque ahí tengo una pregunta que es cronológica y que creo que le iría muy bien. ah, Pablo, tú te remontas a cuando sacaste Operación Caballo de Troya y también El Mensajero de Otros Mundos, ¿no? sí, sí. Cómo fueron esos primeros meses de empezar a montar esta editorial y sacar Operación Caballo de Troya? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, claro, claro, claro que me acuerdo. Bueno, pues para empezar, fue montar un proyecto con prácticamente cero recursos, yo trabajando a tiempo completo en otras cosas, con multitud de frentes abiertos y bueno, pues al principio sí que el primer año tuve el apoyo de una pequeña editorial que se llama Stirner, de aquí de Alicante, que me basé un poco en su equipo, ¿no? Me prestaron su traductor, me prestaron su portadista, me prestaron su maquetador y eso me ayudó bastante. Y ya a partir del segundo, pues yo decido dar un salto y empezar a tener mi propia red de colaboradores, aunque algunos los conservo, como el portadista, que las portadas, como veréis, para nosotros son especiales. Intentamos trabajarlas a fondo y siempre son con el mismo autor, artista, que es un Óscar Gometón, un chico de Elche, que para mí es un genio y que hace unas portadas magníficas. Y era un poco un constante funambulismo, ¿no? Eh, en principio también empezamos a trabajar mucho el tema de las redes sociales, poco a poco me voy involucrando y para nosotros la clave que hace que esta editorial todavía exista es que rápidamente entendimos un poco la posibilidad que nos daban las redes sociales
y empezamos a crear una comunidad, sobre todo en Twitter, ¿no? Y empezamos a construir una comunidad de gente con la que compartimos afinidades, ¿no? Entonces, yo todavía recuerdo, para que entendáis un poco, el shock que me produjo cuando empezamos a enviar los primeros libros y nosotros teníamos un Twitter, pero era un Twitter, bueno, pues lo teníamos ahí un poco de manera casi testimonial, ¿no? Comentábamos cosas y de repente me di cuenta que cuando empezamos a hacer los envíos, la gente publicaba en Twitter, todo el mundo publicaba la foto del libro, ¿no? Y aquello fue muy especial porque nos dimos cuenta que a través del crowdfunding la gente entendía el proyecto como suyo, que estaba participando de verdad y la verdad es que la gente estaba muy contenta. Luego también tuvimos cosas muy emocionantes porque el primer libro tuvo unas erratas, ¿no? Desgraciadamente, pero Sí, vamos, yo creo que este es el bautizo de fuego de cualquier claro. editorial, de las erratas, ¿no? Y me acuerdo que yo mandé un email y le dije a todo el mundo que el libro había salido mal y que yo a todo el mundo que así me lo pidiera, yo le devolvía el dinero, que no había ningún problema. Bueno, pues absolutamente nadie, o sea, todo el mundo escandalizado diciendo que cómo se nos ocurría, que esto eran cosas que pasaban. O sea, todo el mundo empezó a animarnos. Y luego ya, para que veáis la locura, hay gente que me ha llegado a pedir el libro de las erratas. O sea, que quieren tener la primera tanda de Qué libros de las erratas, maravilloso. porque se ha convertido Sí. ya en un objeto de coleccionista, ¿no? Es que, Y bueno, Pablo, para que veáis. tú no te diste cuenta, y yo me di cuenta que tú no te diste cuenta, pero al principio, esto, cuando tú lanzaste Operación Caballo de Troya, y después, digo, en esos primeros 6 meses, la Ujú. comunidad estábamos muy excitados y contentos porque hubieras tenido este proyecto. Y yo cuando empecé a compartir la aparición de tu proyecto, a mí me mandaban un montón de correos diciendo, oh, qué bien, dale ánimos a Pablo y no sé qué. Y yo pensando, bueno, joder, habla tú con él para darle tu ánimos, coño, que vienes a mi intermediario, ¿no? Pero yo recibí mucho feedback y eso que de aquella yo todavía era un programa que todavía estábamos arrancando y tal, ¿no? Ujú. Pero te lo digo en serio, nuestros oyentes, muchísimo, muchísimo apoyo a tu, como dices tú, a tu proyecto desde el principio. La gente Sí, sí. lo hizo sentir como que era una bocanada de aire fresco, pero necesario. Era algo que faltaba, era un hueco, un vacío que había en la documentación y estudio riguroso del mundo del misterio. Las obras pasadas a las que nos referenciábamos, pero nadie encontraba. Y por eso digo que fue genial lo que hiciste. Sí, luego también había un punto de que nosotros veníamos un poco a romper un poco la dinámica de especulación que había con algunas piezas de segunda mano, ¿no? Que estaban pidiendo barbaridades, que yo lo entiendo, ¿eh? Más conozco muchos amigos coleccionistas que pagan encantados 100 euros por un Prades de primera edición de Planeta de los años 80, ¿no? Y yo lo entiendo porque, pero claro, hay mucha gente que quería tener los libros y no quería gastarse ese dineral, ¿no? Entonces nosotros también vinimos a solventar eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que Claro, también a la gente le hizo ilusión ver nuestro amateurismo, ¿no? Ver que éramos gente como otro cualquiera, ¿no? Y yo creo que también pasa eso muchas veces con el mundo de la comunicación, ¿no? Cuando ves a gente que consideras tus iguales, ¿no? Que empiezan a hacer proyectos ilusionantes y la gente lo siente como algo muy propio, ¿no? Y lo atesora de esa manera, ¿no? Alejados quizá de los grandes proyectos empresariales o de los grandes proyectos comunicativos, pero que tenemos una calidez especial, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, nosotros nuestros libros tienen muchas erratas, hay errores, pero al final la gente nos lo perdona absolutamente todo. Nosotros somos unos grandes afortunados porque, bueno, hemos ido mejorando y estamos invirtiendo en profesionalizarla. A nosotros nos gustaría sacar libros impecables, ¿no? Pero realmente yo creo que la gente entiende el alcance y la dimensión del proyecto y valora que existamos sobre todo, ¿no? le mandamos un saludo a, como decías tú, a tu portadista. ¿Podías repetir el nombre? Porque las portadas son maravillosas. Óscar Bometón, Un Bometón. metón. Y tiene a la Que venta era. los originales. Si alguien quiere alguna portada, él tiene a la ¡Wow! venta los originales. O sea, que Ah, qué yo guay. Qué, alguno ya me he hecho con él. qué maravilla, qué maravilla. Estoy mirando el de Operación Caballo de Troya y el del Mensajero de Otros Mundos ahora mismo y qué maravillas. Eh, otra preguntita en cuanto a esto. ¿Cómo son estos primeros negociaciones para conseguir los derechos de publicación de los primeros libros? Cuéntanos un poquito el proceso que seguiste. Bueno, es curioso porque te tengo que decir que, bueno, tú vives en Estados Unidos, nosotros tenemos varios autores estadounidenses y normalmente, curiosamente, nos cuesta a veces menos llegar a acuerdos con estadounidenses que con españoles. Aquí, tú sabes que en América No me extraña porque en Estados Unidos se habla el el negocio, se habla el business, el idioma. business is Claro, business first, ¿no? Eso de America claro, first es claro. mentira. Eso de Donald Trump, America first, es No, mentira. Es no. business Business first. first. Business first. Y en eso muchas veces, además es importante. Yo, por ejemplo, quizá la negociación más sencilla que he tenido es la de Will Strieber.
y para mí es el autor. Estamos hablando de un número uno del New York Times, estamos hablando de una persona muy importante, no solo en la ufología, en la cultura popular, es un auténtico bestseller y ha sido sencillísimo, ¿no? Y luego Jacques Vallée también con su agente. Y luego ha habido autores en otros sitios que han sido, aquí ya contando un poquito la intrahistoria, el problema suele darse, y ahora tenemos el problema con Pat Hopkins, que estamos detrás de publicar Intrusos, es cuando ha fallecido el autor y tienes que empezar a negociar con los herederos. Y no porque los herederos muchas veces no estén por la labor, sino porque a veces rastrear a los herederos no es fácil, ¿no? Y entonces, Sí, 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 en sí. ese sentido, ha habido proyectos que nos han dado, que nos han sido bastante complicados. El mensaje de otro mundo de Eduardo Pons Prades, pues tuvimos nuestras, no voy a decir fricciones, pero sí que es verdad que la viuda de Pons Prades, Antonio Rodrigo, eh, pues no se sentía particularmente orgullosa de ese libro y se sintió bastante, bueno, un poco desanimada cuando yo la contacté, queríamos reeditar algún libro y ella emocionada, se pensaba que era algún otro libro de la extensa bibliografía de su marido sobre la guerra civil, Sí. ¿no? Y no, era el otro, era El de ese, ovnis. era ese, era ese libro. Y Déjame no le aclararle a la hizo audiencia, déjame aclarar a la audiencia que Pons Prades era un gran, una, era una historiador de institución. profesión. Sí, era una eminencia. Es el gran Sí, representante de la memoria histórica del bando republicano en la guerra civil española. O sea, es exactamente. Y tiene cantidad de libros sobre la guerra civil y que son sí, todos muy, muy de referencia. sí, sí, Y sí. así de repente tiene este sobre un episodio de contactismo, ¿verdad? Sí, sí, es un encuentro bastante extraño que tiene. Él vivía a caballo entre España y Francia y volviendo de Francia, justo además en una zona, a mí me parece muy curioso, porque es una zona fronteriza, como diría Patrick Hart, una zona liminal Sí, entre España y Francia, entre esas zonas de transición que tanto habla Harpur, pues se produce un encuentro además un encuentro muy arquetípico de abducción, contacto extraterrestre, casi adamskiano, muy clásico, ¿no? Es un sí, cuento, sí, es sí. un relato, es un cuento, lo he dicho, es un cuento, pero es verdad, es que tiene estructura de cuento casi, ¿no? Es casi algo mágico, ¿no? Que le ocurre. Y entonces, claro, este episodio en un hombre racional, marxista, anarquista, que tenía un discurso eh, a- alejado absolutamente de cualquier misticismo, ¿no? Pues nos elabora una narración donde ha tenido una interacción con un extraterrestre y un extraterrestre además de ideología libertaria, ¿no? Y es bastante Sí, sí. fascinante, ¿no? Y luego, a mí me parece muy interesante, esto a mí me gusta mucho en Communion, es como los testigos de lo imposible, las víctimas de la alta extrañeza, tratan de gestionar los episodios que les, por así decirlo, casi les atropellan, ¿no? Es como que la vida casi les atropella, ¿no? Y ellos, luego es como, a través del libro ves, sobre todo en el caso de Willy Strieber, cómo hay un proceso catártico, ¿no? Que es alucinante, ¿no? Y cómo él intenta integrar algo que es imposible de aceptar o muy difícil de aceptar, ¿no? Y en el caso de Pons Bueno, Prades, pues esto, lo primero que hace es irse a un psiquiatra, ¿no? Para que os deis cuenta, para ver si estaba loco, ¿no? Para que alguien certificara si estaba loco o no. esto te iba a decir que recordemos que hace poco creo que fue Miguel Pedrero en La Rosa de los Vientos estaba hablando sobre una noticia de que ciertos investigadores o divulgadores italianos estaban considerando que muchos de los encuentros de contacto con extraterrestres tenían carácter marxista y le estaban dando tintes políticos por la naturaleza del mensaje. El posadismo, sí, sí, nosotros además seguramente vamos a ver un libro, es un libro muy interesante. Hay una serie de partidos, unos en Argentina, otro en Italia, se llama posadismo, que es una especie de marxismo, en vez de la internacional, es la internacional galáctica o cósmica, ¿no? Y La tiene unos intergaláctica. planteamientos un poquito delirantes, ¿no? Yo no estoy seguro que los textos en sí sean del todo, bueno, seguro que son interesantes, pero quizá son complicados, pero sí que hay un libro que narra un poco el movimiento desde fuera y sí que me parece muy interesante quizá publicarlo. Sí, sí. A ver, ¿y cuáles fueron los libros que sacasteis el primer año? Solamente para que lo sepa la audiencia. Bueno, el primer Empezasteis con año, Operación Caballo de Troya. sí, luego El mensaje de otros mundos, luego Emisarios del engaño, si no recuerdo mal, Jacques Vallée, ¿verdad? Sí, de Jacques sí, sí. Vallée, que para nosotros fue una proeza porque ese fue el primer libro inédito de verdad, porque Operación Caballo de Troya sí que había sido publicado en México, pero Ya. Emisarios del Engaño fue el primer libro inédito. Luego, si no me equivoco, viene Comunión,
de Willy Strieber, o Ajá. Los extraños, quizá. No, viene un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, Ah, creo. vale, mira, pues te conoces tú ya mejor Que que ese yo. también es difícil de encontrar en castellano, ¿verdad? Era difícil o Sí. imposible. Mm. Y eso todo en el primer año. No, 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 no. El primer año es Operación Caballo de Troya y luego el mensaje a otro mundo. Yo creo que el segundo año es Ajá. un mito moderno, Misterios del Engaño, Sí, y y luego los ya extraños. encadenamos un mito moderno. Los extraños es un libro fascinante de un psicólogo y un psiquiatra argentinos que yo, os lo digo abiertamente, creo que es el mejor texto jamás hecho sobre abducciones. O sea, Interesante. sí, sí, sí. Para mí está por encima de John Mack, que nosotros lo hemos editado. Es un libro que funciona fenomenal y Sí. es un libro muy importante. Para mí es la gran trilogía de la abducción. Es John Mack, Bud Hopkins, Will Strieber a nivel estadounidense, pero luego llega en este libro que se publicó a principios del milenio, en el año 2000, por más 2007, no me recuerdo mal, en Argentina, y es un Ajá. análisis desde la psiquiatría y de la psicología y desde lo simbólico. Y yo siempre lo digo, Néstor Berlanda es un psiquiatra, Guante Blanco lo ha publicado en España su libro, Detrás de la niebla. Yo, Ajá. para mí, es el que más cerca está del meollo y de lo mollar de la abducción. Yo creo que es el que más cerca está. Con teorías tiene que ver mucho con una base fisiológica, eh, con la sustancia, con el DMT y una serie de experiencias que él acaba catalogando, etiquetando y tratando de explicar tratando de darle apoyo a su teoría sobre el tema de las experiencias de abducción. Y yo digo que Néstor Berlanda y Juan Acevedo, Los extraños, es un libro que a nosotros posiblemente es un libro que me ha hecho mucha ilusión, que en su momento pasó bastante desapercibido, pero ha tenido un revival importante. Es un libro que nos han pedido reeditar y estamos ahí. David, vamos a hacer aquí un pequeño inciso sobre la trayectoria de Reediciones Anómalas para tomarle la palabra a Pablo sobre lo que él está ahora extrapolando, que es el fenómeno de adopciones, ¿no? Y las lecturas que puede haber detrás de ello. Y lo digo porque veo una correlación entre. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Caravaca y tú hablabas sobre la importancia onírica y la Claro, extrasensorial del cerebro, ¿no? Que sí. es parcialmente por donde va Pablo aquí. Pablo, Sí, esto. él de hecho le daba varios nombres, daba ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre que le decías en el libro, ahora mismo no me acuerdo, lo tengo ahí apuntado, ¿no? Cuando es la hipnosis, la psicohipnosis o algo así, ¿no? Que es cuando se producen ese tipo de fenómenos Los episodios que no sabes si estás hipnagógicos e durmiendo, ¿no? hipnagógicos, ¿no? Exacto, sí. Sí, 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 sí. Y que no eres consciente que estás dormido y tal, pues de hecho hay un poco todo este fenómeno que es de lo que hablas en el libro. Bueno, lo veremos después de eso, sí, sí. Ujú. Pero, O sea, nosotros la Pablo, abducción ha jugado un sí. rol muy importante en nuestra editorial. La abducción es un fenómeno al que hemos prestado mucha atención porque, Gerald, yo siempre digo lo mismo, a mí los zombies como luces en el cielo me interesan relativamente poco. Sí, y a mí me interesa otro tipo de manifestaciones, mucho más Claro. cercanas y mucho más preñadas de simbolismo y de impacto para el Y testigo, que con al final es lo que me impacto, importa. exactamente. Ajá. Y a ver, dame tu, Pablo, dame tu, no sé, tu evaluación sobre por dónde piensas que puede haber explicaciones detrás del fenómeno de la deducción. O sea, ¿hacia dónde te dirige tu línea de pensamiento por ahora, debido a todo lo que has estado expuesto y todo lo Ujú. que has aprendido, ¿no? ¿Hacia qué te inclinas ahora? Bueno, yo ahora mismo tengo una gran influencia. De hecho, en mi último ensayo, escrito con Félix Ruiz, tiene mucho peso la visión de David Hafford, ¿no? David Hafford y el terror que acecha en la noche, que sí, es uno de mitología de una emergencia. Le doy muchísima Bueno, importancia le a voy a dar la vuelta. Hafford, Le voy a dar la sí, vuelta para que se vea que hace, mejor. gracias, lo que llama el enfoque experiencial, ¿no? Y es el enfoque revolucionario de pensar que la gente realmente nos relata lo que experimentan, ¿no? Hasta ahora la ciencia o la medicina o la psicología descarta absolutamente todo como una especie de ensoñaciones, elaboraciones que no se molestan ni en explicar, ¿no? Entonces David Hafford le da la vuelta y empieza a investigar que verdaderamente existe un fenómeno y él se da cuenta que existe un fenómeno porque tiene una estabilidad transversal a las culturas, que él empieza a estudiar en Terranova, en comunidades de pescadores, una serie de leyendas que se llaman la vieja bruja, pero luego se da cuenta que en todo lo largo de Estados Unidos, gente que no ha estado en contacto con esa tradición, tiene la misma experiencia, ¿no? Y esto es algo que a mí me pasó con Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, que es cuando empiezas a conectar los puntos,
entre experiencias en épocas donde no existe una conexión, donde no existe una cultura mediática como hoy en día, y la gente tiene el mismo tipo de experiencias, ¿no? Y entonces Hafford, ¿vale? Empiezan a darse cuenta de que hay una estabilidad del fenómeno que va más allá del contagio cultural, ¿no? Que hay algo, que esa naturaleza final eh, no sabemos aproximarla o aproximarnos a ella o definirla de manera concreta, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de las abducciones, eh, yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice David Hafford, ¿no? Que son estas experiencias de vieja bruja, que son unos episodios que ciertas personas sufren con relativa frecuencia. Él habla hasta de entre un 8 y un 15% de la población, que tiene que ver con una especie de parálisis del sueño, con una especie de presencias, con una presión en el pecho, ¿no? Y yo creo que las experiencias de abducción son distintas porque son bastante más detalladas y elaboradas, pero yo creo que se produce una especie de, creo que hay una base experiencial, luego la cultura o la cultura popular o ciertos tipos de ideas que han estado circulando a lo largo de, de estas décadas sobre la ufología, han hecho que la gente empiece a interpretar y a reconstruir mentalmente esas experiencias de una manera muy particular, porque es muy curioso que hay un boom de abducciones en los 80, como bien sabéis, que tiene que ver con el éxito fulgurante de Willy Strieger y Comunión. Yo puedo contar, yo tuve unas experiencias Sí, sí. bastante potentes con ese libro. Yo siempre lo digo, que a mí ese libro me produjo un ataque de pánico Ah, leyéndolo. sí. Sí, 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 yo tuve una experiencia catártica una noche que bueno, llegué a pensar bueno, que había sido víctima de abducciones durante décadas. Estaba completamente aterrorizado. Y quizá fue la proeza literaria del autor, o quizá fue que estaba poniendo sobre la mesa una serie de cosas con las que todos o mucha gente conectamos a un nivel profundo. No sé decirlo. Pero la potencia y la fuerza del relato de Willy Strieber es algo que para mí está fuera, sobre todo el primer tercio del libro, ¿no? Para mí está fuera de toda duda. Entonces, yo sí que tengo esa teoría de que existe una serie de experiencias anómalas que de alta extrañeza, como a mí me gusta decir, cuya naturaleza no sabemos capaces de definir. Y yo creo que las abducciones ha sido una manera pasajera a través de la cual esos fenómenos han sido interpretados, ¿no? Porque esto se podría hacer estadísticamente. Existen muchísimas menos registros de abducciones ahora o testimonios que en los 80, ¿no? Y yo creo que esto tiene una explicación psicosocial. Eh, pero eso no quita para que haya un reducto de situaciones que son abiertamente inexplicables, ¿vale? Bueno, pues podemos aproximarnos a ellas desde muchas maneras, ¿no? Pero lo que está claro es que, como decía Hufford, hay una experiencia, no, son, no son ensoñaciones, hay algo que podrá ser cerebral, podrá ser fisiológico, podrá ser forteano, podrá ser extraterrestre, podrá ser ultraterrestre, podrá ser demonológico. Podemos encontrar una serie de explicaciones o de paradigmas que podemos intentar aproximarnos, ¿no? Pero existe algo, de eso estoy convencido. Y yo creo que la abducción, creo que las abducciones extraterrestres es como lo ovni. Para mí es una etiqueta pasajera de algo que viene mucho más allá y que enraiza con la naturaleza humana y que enraiza con la historia. Esto hace poco sacamos un libro, Dimensiones de Jazz Ballet, que es como una especie de follow-up o de continuación de Pasaporte a Magonia. Y bueno, el análisis que hace histórico del fenómeno, de lo que yo llamo rupturas, que para mí una ruptura es estos encuentros con lo imposible que están siendo de los que tenemos registro a lo largo de todas las épocas de la historia, en culturas distintas y siguiendo patrones muy similares, se llevan manifestando durante siglos. Y nosotros siempre decimos que hay que salir del presentismo, pensar que lo que veían los antiguos era lo que vemos nosotros, lo que pensamos que vemos nosotros ahora interpretado por ellos, ¿no? Los típicos, no, es que le llamaban dioses, pero en realidad eran platillos volantes. No podemos ser tan arrogantes de pensar que lo que nosotros vemos es la cosa en sí y el resto de generaciones vieron otras cosas, o sea, interpretaron eso mal, ¿no? Por así decirlo, sino probablemente todos estamos interpretando en base a nuestro contexto histórico algo que es difícil aproximarse y que es algo desconcertante y como nosotros decimos, de alta extrañeza, ¿no? Y ese reducto de situaciones yo creo que se da de manera constante a lo largo de la historia, ¿no?
este tipo de manifestaciones de encuentros bizarros o como queráis llamarlo. Sin Mira, embargo, pero sí, Gerald, sin dale, David. embargo, en el libro sí que dedicas mucho tiempo a explicar lo que es la contaminación o esa histeria colectiva que se hace sobre todo en los años 50 con el caso Roswell que se inicia, ¿no? Y lo explicas paso a paso y vas entendiendo cómo se expande de algo que ya existía, pero que hay por la publicidad de Kenneth Arnold, pues que la gente empieza a ver y empieza a proliferar ese boom de ovnis, pero explicado desde la histeria colectiva. No es un agente externo, como podría decir Caravaca, exactamente. Sí, sí, no, no. A ver, yo a Caravaca le tengo mucho aprecio y admiro mucho su obra, pero él y yo en lo conceptual no estamos de acuerdo y es maravilloso que sea así, ¿no? Yo creo que yo he formado parte del epílogo del libro de Caravaca, o sea que yo le tengo un respeto y me parece que está haciendo un trabajo fenomenal y es para mí de los pocos investigadores de campo y gente que se mantiene en activo que está haciendo un trabajo que vale muchísimo la pena, ¿no? Pero sí, mi planteamiento es bastante, aunque él está, y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, eh, yo sí que creo que se puede explicar la mayor parte del fenómeno de manera psicosocial, ¿no? Y lo que hacemos en ese libro, como tú bien dices, es hablar de cómo funciona. En nuestro último ensayo intentamos explicar, Félix Ruiz y yo, cómo se construye una oleada ovni, ¿no? Y por qué la gente empieza a ver ovnis en 1947 y no antes, y luego lo sigue haciendo después. Entonces, para nosotros recuperamos lo que es el concepto de caso plantilla, ¿no? Que son unos casos de gran eco mediático que acaban imponiendo una óptica de cómo analizar una serie de fenómenos. Y eso produce un efecto contagio que va haciendo también, va creando unas oleadas donde la gente se va sumando por mimetismo y también porque hay que reconocerlo, muchas veces eh, también existe una gran estimulación emocional. En el caso de los ovnis, la gente quería participar. Nosotros lo explicamos. Hay unas razones sociológicas que explican un clima extremadamente propicio para que la gente deseaba ver extraterrestres o deseaba no ver extraterrestres, deseaba ver algo que nos sacara de un contexto tan amargo como era el fin de la Segunda Guerra Mundial, las bombas nucleares, la Guerra Fría, el riesgo de un ataque nuclear, el ocaso de los dioses antiguos, una serie de variables que eso no lo digo yo, lo dice Gustav Jung en un mito moderno, ¿no? Él hace un análisis de que el hombre empieza a mirar al cielo implorando de que vengan los hermanos mayores a auxiliarnos, porque esta situación, la gente había confiado en la ciencia y la ciencia nos había traído a un siglo XX atroz y la gente tenía una gran crisis espiritual. Y es aquí donde la gente empieza a mirar al cielo y la idea de que vengan, de que haya otros seres extraterrestres que vayan a venir y vayan a sustituir a los dioses antiguos, que en cierta manera en la cultura contemporánea, sociedad moderna, estaban ya caducando, hacen que la gente invierta muchísimo emoción y participe de los avistamientos con un entusiasmo que continuará durante muchos años y se propagará con esta idea de los casos plantilla, ¿no? Que es bastante contagiosa. Es decir, la gente empieza a interpretar cosas en el cielo que se han visto siempre bajo el paradigma de la hipótesis terrestre y la gente participa de eso con muchísima emoción durante décadas y a partir de ahí el fenómeno empieza a evolucionar, empiezan las luces, pero luego las luces van a bajar, empiezan a haber humanoides, empieza a haber contactos, luego acabamos entrando nosotros en las naves, empieza a haber abducciones, luego viajamos a otros planetas, o sea, el fenómeno empieza a mutar de una manera bastante, Y, bastante y- acelerada, ¿no? y otra cosa que es que como que esos ejemplos plantilla también lo comparas con la religión, incluso te valen esos ejemplos plantilla. O sea, que no solamente es desde Karen Arnold Claro, para adelante, claro. sino para atrás, cambiando los mitos, ¿no? El mito de las hadas o el mito de las propias distintas religiones, como que hay esa estructura que está dentro de nosotros, que de alguna manera cuando tenemos algún evento así fortiano, nosotros lo interpretamos, que eso también lo dices en el libro, ¿no? Que no es lo mismo lo que te ocurre que la interpretación de lo que te ocurre. Sí, 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 sí. Y hay otro fenómeno del que no hablas, que yo también lo metería aquí, que es, alguna vez lo comentamos, lo de la histeria colectiva de las sectas satánicas de los 80 es el mismo Uh fenómeno que el -huh. caso de los ovnis. Se puede Sí, sí, explicar el exactamente Satanic Panic. igual. El Uh -huh. Sí, el así... Satanic Panic. Eso es yo estoy completamente fascinado con ese tema y de hecho en Terriconita le dedicamos un episodio hace ya muchísimos años, ¿no? Pero sí, sí, al final es un efecto, al final, como tú bien has dicho, son unos climas propicios
que hacen que cierto tipo de ideas prosperen mucho. Nosotros, respecto a lo que dices de lo que hablábamos antes del presentismo, lo que nosotros decimos no sirve solo para explicarlo, ni para nosotros es una manera de gestionar una serie de ideas que tienen que ver con la trascendental, lo trascendente, que ahora lo encarna en el siglo XX, lo ha encarnado lo ovni, pero no, en otros siglos lo han encarnado las religiones. Nosotros siempre, yo siempre digo lo mismo, que al final hay dos preguntas trascendentales que la mayoría de religiones intentan responder, ¿no? Y para mí son dos claves, ¿no? Una, ¿hay vida después de la muerte? O sea, la pervivencia de nuestra personalidad tras la muerte biológica y la de nuestros seres queridos. Esto es algo que se ve transversalmente en todas las culturas. Y luego hay otra es de si estamos solos. Si estamos solos, pero solos en el sentido más extremo, ya sean extraterrestres, dioses o entidades sobrenaturales. Es decir, la humanidad está sola, estamos solos, o sea, es una especie de grito existencial. Y estas dos preguntas, todas las religiones las han intentado responder de una manera u otra. De una manera u otra. Y lo ovni, desde el año 47, de cierta manera, empieza a intentar responder a esas preguntas. Y si veis libros como ha escrito Pedrero últimamente, él también va por ese lado al poner en evidencia que lo ovni está muchas veces convirtiéndose en una especie de tecnoespiritualidad. Está mutando desde los años 60 y 70 en una New Age, donde los Sí. ovnis al final son una especie de reencarnación de los ángeles y son emisarios de una trascendencia que a nosotros nos espera. Y al final se está fusionando en una especie de religión. Y esto es fundamental para entender el fenómeno ovni. El fenómeno ovni, yo creo que acaba supliendo el rol de muchas religiones que ya en el contexto moderno no eran efectivas. No eran efectivas en las sociedades modernas, sobre todo. Y esto, mira, ahora que sacas el tema de las sociedades y las culturas, y yo no sé si con respecto a los animales, por ejemplo, que también tienen, creo, o bueno, tú me respondes, también tienen sus pequeñas culturas y sus pequeñas sociedades mucho más parcas. Ellos, imagino que, por ejemplo, un grupo de monos no se pregunta si existe Dios, pero sí tiene una estructura social. ¿Es lo que nos diferencia de los animales? ¿La trascendencia, la religiosidad o todo esto? O, por ejemplo, o los animales que tienen algunos idiomas, tampoco se pregunta si van a trascender o si hay algo más allá, o qué hay después de la muerte. Sí, sí, a ver, bueno, hay un libro muy interesante de Gustavo Bueno. Sí, Animal Divino, un ensayo de Gustavo Bueno, que si no recuerdo mal es compatriota tuyo, ¿no? Gustavo Bueno, ¿no es Asturias? Pues Creo. no sé. Bueno, pues él habla del animal divino y él está de acuerdo contigo. Él dice que la facultad, hombre, evidentemente hay un primer nivel de pensamiento simbólico, ¿no? Pero en el momento de que el hombre es capaz de reflexionar sobre sí mismo, su pensamiento automático es qué va a ser de mí. O sea, esta conciencia de mí mismo es permanente o no. Y yo creo que las religiones acaban supliendo o intentan por así decirlo, ¿cómo diría yo? Suavizar la idea de que vamos a dejar de existir, ¿no? Es una función primordial de la religión, ¿no? El intentar paliar esta angustia existencial de ser conscientes de nosotros mismos. Como decía Carl Sagan, el hombre es el universo reflexionando sobre sí mismo, ¿no? Es una idea de nosotros, el universo siendo consciente de sí mismo y a diferencia de la materia, que es inmortal, y la energía, que es eterna, pues nosotros no sabemos si nuestra conciencia va a perpetuarse, Pero ¿no? los animales no se preguntan eso. No hay ningún animal, por ejemplo, o un orangután o un mono que sea muy parecido o recién o primo cercano del humano. No se pregunta eso. Pregunto, desde la Yo creo, ignorancia. yo, yo creo que no, pero tampoco soy un biólogo antropólogo que podría darte Porque la respuesta. hay una de las cosas que me hizo muchísima gracia en el libro, que es cuando hablas de la teoría del mono borracho, que es Mm. cuando nace la religión y pasa a convertirse, ¿no? Si esa es la clave precisamente de haber evolucionado. Bueno, es que ahí hay una movida muy potente, que es el mono borracho o el mono colocado, no sé si lo recuerdo, porque dicen que, bueno, hay algunas teorías que hablan de que el nacimiento de la conciencia tiene que ver con la interacción de algunos hongos alucinógenos que empiezan a comer algún tipo de primate, ¿no? Y lo que sí que parece obvio, o parece que está, bueno, bastante comprobado, y es algo que se lee muy bien en el libro de los extraños,
es la vinculación o la correlación entre ciertas religiones y el uso de ciertas sustancias, ¿no? Hay gente que dice que incluso el cristianismo, lo de compartir la hostia o de la comunión, muchas veces se hacía con sustancias que podían ser, bueno, de cierta manera alucinógenas o, bueno, un tipo de ontógenas, ¿no? Que pueden llevarnos a ciertos estados alterados. Esta es una idea que yo me he inspirado mucho en el libro de Los extraños y de Néstor Berlando de Juan Acevedo. Para mí, lo ovni es básicamente un estado extraordinario de conciencia, ¿no? Y tiene que ver que a los estados extraordinarios de conciencia se puede uno aproximar de mucha manera. Y esto es lo que yo he hablado con Caravaca. El gran paso que tiene que dar la ufología es dejarse de esperar a que vengan granjeros a contarnos que han visto un ovni. Es que nosotros intentemos acercarnos al fenómeno. Y para nosotros, y eso lo he hablado con Caravaca, probablemente la última frontera o tiene que ver con una frontera psiconauta, de nosotros experimentando o alcanzando ciertos estados alterados o extraordinarios de conciencia que nos aproximen a la frecuencia de estas experiencias que hasta ahora han sido calificadas como ovni, ¿no? Nosotros, yo creo que esa es la gran... yo creo que es el paso que tiene la ufología, pero para mí está absolutamente estancada, ¿no? Y no sé vosotros qué opináis, porque sí que es verdad, vosotros estáis más al pie del cañón de la actualidad, del misterio, ¿no? Pero parece que, bueno, yo es que del tema de los cazas estos estadounidenses y el ovni tic-tac y tal, ni hablo, porque eso a mí Ah, no me interesa en absoluto, sí, ¿no? de ese tema precisamente estaba hablando del el que tiene un podcast que es el de Cafe Break. Hizo un artículo y lo desmonta y dice que no hay nada raro en esos vídeos. Y igual un día lo posteé por Facebook en su momento y tal, y me gustaría traerlo a ver si pasa que es escurridizo, pero lo acaba desmontando. Él que es científico y es un observador que está en Tenerife, me parece que es, y lo acaba desmontando. O sea, es como... Bueno, lo soltó el ejército de Estados Unidos, pero en realidad no había nada de extraordinario en esos vídeos, más allá de que eran la perspectiva y todo eso, pero vamos, lo desmontaba. Mira, hay una cosa a raíz de esto, que hay una de las noticias que leí en el muy interesante, voy a intentar compartirlo, a ver si lo vais a ver. A ver, hay una noticia que salió en varios periódicos hace no mucho, que es que unos científicos consiguen crear fantasmas en un laboratorio. La sensación de una presencia extraña a nuestro alrededor, creando una serie de condiciones para poder que tú tengas la sensación de que tienes un fantasma, ¿no? Sensaciones ilusorias, el resultado de una alteración de señales cerebrales sensomotoras, ¿no? Y lo han repetido varias veces, o sea, esto es científicamente demostrado. Yo imagino que esto se podrá hacer también, en cierta medida, con los encuentros ovnis, si tiene algo que ver. Sí, bueno, esa es un poco mi Bueno, antes perspectiva. de pasar, Pablo, antes de pasar a contestar eso, déjame preguntarte algo que tiene que ver con eso, ¿eh? Porque te he oído decir hace un buen ratito, ¿no? Que hay muchos casos que son, muchísimos casos, ¿no? Que son, ¿cómo diría yo?, explicables o que por lo menos ofreces más explicación a través de respuestas sociológicas y culturales y cosas así. Pero también hiciste una excepción, dijiste, hay unos pocos casos, ¿no? que no son explicables. Esto, y oyéndote que has mencionado a Patrick Harpur, ¿dónde metes la daimonología dentro de esto? Bueno, yo creo que Patrick Harpur a mí es un autor que su libro La realidad daimónica me parece también muy inspirador al nivel de Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, ¿no? Y yo creo que él al final lo que acaba haciendo, el libro de realidad daimónica acaba dándonos una perspectiva histórica de lo poco novedoso que es la ufología, ¿no? Nos acaba demostrando que esos otros, esas entidades con las que tenemos interacciones, han estado siempre ahí, forman parte de nuestra cultura, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que su enfoque cultural o histórico refuerza esta idea de que probablemente estamos ante algo que tenemos que concebir de una manera más amplia, ¿no? Que no simplemente estemos dándole la vuelta que si a Roswell, que si a una serie de casos, que si las naves, que si las tuercas y tornillos, que eso hay que entenderlo como algo que es una manifestación de nuestro contemporánea
pero que probablemente sea simplemente algo fenomenológico, en el sentido de que ha habido otras manifestaciones de estas entidades que Harpur llama daimones, Jasba le llama magonia, ¿no? Y lo que parece evidente es que hay un sustrato cultural, hay algo detrás que lo explica, ¿no? Eh, Espérate, hay algo detrás que lo explica, pero ¿tú te crees que también puede haber algo detrás que lo produzca? esa es otra pregunta para mí fundamental. Antes, yo es una cosa que recuerdo que alguna vez la he planteado, es decir, los fenómenos forteanos son señal o ruido. Es decir, ¿hay alguien que nos está intentando decir algo? Como dices tú, ¿hay una intención? ¿O simplemente son interferencias que no somos capaces de entender? Y son distorsiones, como podría decir Caravaca, de algo. O incluso podemos analizar la teoría de Caravaca en el sentido de hay un agente externo que está provocando, induciendo esto, o simplemente es nuestra mente que ante un universo extremadamente complejo a veces sintoniza con una serie de realidades que acaban produciendo una serie de situaciones que no somos capaces de interpretar y acabamos llevándolas o contextualizándolas bajo nuestro o llevándolas a nuestra óptica del momento. Para mí esa es la clave, Gerald, es señal o ruido. Cuando alguien nos cuenta un caso ovni, señal o ruido, es decir, hay alguien que nos está intentando decir algo, sabéis que esta es una perspectiva ampliamente difundida, ¿no? De que nos quieren llevar a la conciencia o tal, o todo lo contrario, nos quieren parasitar, no tal. Y yo a veces llevo a un existencialismo o cósmico un poco a lo Lovecraft, en el sentido de que quizás estamos ante entidades o ante fenómenos que nos ignoran completamente y se producen estas manifestaciones, estos chisporroteos, estos deslumbramientos, que son las experiencias de alta extrañeza, pero realmente no hay ningún sentido, simplemente es el sentido que nosotros intentamos darle a algo bajo, muchas veces, como digo, intentando responder a nuestras preguntas urgentes de trascendencia, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, Me parece extremadamente curioso cómo el ombliguismo del ser humano, ¿no? Cómo intentamos, pues eso, hay muchísima gente que está siempre diciendo que está convencida de que que los fenómenos ovni es una especie de plan maestro para llevar la conciencia global a otro nivel, ¿no? Hasta el propio Jacques Vallée ha insinuado eso con el famoso sistema de control, que Jacques Vallée yo lo respeto muchísimo, pero nadie sabe lo que quiere decir Jacques Vallée con el sistema de control. O sea, es una cosa que él dice, intuye, pero es que a mí eso es lo que me interesa de Jacques Vallée. Probablemente él es consciente de que los homínidos, que somos los seres humanos, con nuestro cerebro creado para sobrevivir en la sabana hace 20 o 30 mil años, que hemos alcanzado un nivel de desarrollo bastante digno, probablemente no tengamos la capacitación cognitiva o el equipamiento no cognitivo para entender plenamente la realidad. Y Jacques Vallée decía eso, decía, los ovnis son la prueba de que el hombre no es capaz, no entiende plenamente la realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece, cuando os digo que me parece muy honesto lo que dice Jacques Vallée con el sistema de control, porque yo creo que él asume que somos incapaces de entender la realidad en su plenitud, ¿vale? Entender lo que es todo lo que nos envuelve y el universo que nos envuelve, ¿no? Bueno, Y ahí quizás lo que estoy. dices de que no es lo mismo la percepción que la realidad, que son dos cosas muy distintas que la gente suele confundir, claro. Sí, bueno, aquí yo siempre hablo mucho de Immanuel Kant, que es un filósofo para mí arrebatador, que yo recomiendo muchísimo su lectura, y que él diferenciaba mucho entre el noumeno y el fenómeno. Él decía que el noumeno es la cosa en sí, y la cosa en sí es algo que nosotros no podemos percibir nunca, porque nuestra percepción está completamente mediada por un equipamiento humano, ¿no? Y incluso él hablaba de las categorías espacio y tiempo, ¿no? Tú antes hablabas de los animales, pero nosotros cómo percibimos el espacio y el tiempo no es la realidad. Es simplemente, de hecho, hay gente que dice que la percepción es una alucinación. Y es verdad, que nosotros representamos una realidad de una manera que no es útil y no es adaptativa para sobrevivir, pero no es la realidad. No es la realidad, no son las cosas en sí. Y esto lo decía John King con el superespectro, que decía que nosotros, el ser humano, percibe un segmento hiperestrecho del espectro de radiaciones, infrarrojo, no sé qué, todo lo demás, eso también forma parte de la realidad,
Pero nosotros, esas orejeras que tenemos cognitivas no son extremadamente útiles para sobrevivir en este mundo. Nos han hecho sobrevivir, pero no necesariamente nos tienen que ayudar a entender el universo, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia como el ser humano, curiosamente, con algo tan contemporáneo como es lo ovni, al final lo ha utilizado para responder las preguntas de siempre. Hay vida después de la muerte y estamos solos, ¿no? Y yo creo que al final es lo que digo, yo en eso soy un poco más Lovecraftiano. Pero sin embargo, insistes en el libro, la cantidad de experiencias que hay mientras conducen y que se pueden explicar con la hipnosis de carretera y también con los visitantes de dormitorio. Siempre relacionado mucho con el sueño, y lo fortiano, más que un sueño, una pesadilla, no es la manera más sencilla de explicarlo en el 99,9% de los casos. Es que el sueño es un estado alterado de conciencia. Entonces al final vamos a lo mismo. Hay gente que alcanza estado alterado de conciencia con drogas, con meditación, procesos muy elevados, muy prolongados de hambre te pueden llevar a... Entonces sí, al final el sueño es raptos, otro alterado. ¿no? Raptos con las drogas sí. También es muy habitual. Sí, sí. Entonces, bueno, al final vamos un poco a lo mismo. Por eso nosotros, en Caravaca yo lo decíamos, que hay que ir al fenómeno, hay que intentar alcanzarlo. Y eso pues pasa por inducir estados alterados de conciencia. Y eso también Néstor Berlanda está trabajando muchísimo con la ayahuasca. Claro. Sí, que se pegaban los chamanes unos viajes y hablaban con los dioses y todo, claro. Claro, pero bueno, es que eso también lo decía Bertrand Mejeus, ¿no? El trance de la patria. Antes la gente que tenía este tipo de experiencias se consideraba que tenían un contacto con lo trascendente y eran personas súper importantes en la comunidad. Hoy la gente que cuenta una historia de estas es considerada y ridiculizada y considerada un friki. Y esto provoca pues es un doble peaje, ¿no? Alguien que tiene que pagar una experiencia de alta extrañeza y luego encima tiene que soportar la ridiculización de la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, al final yo creo que también tiene que ver mucho con nuestra idea de sociedad hoy en día, que creo que debería ser cognitivamente mucho más humilde, ¿no? Ser mucho más consciente de los límites de nuestro conocimiento. Sí, David, esto... Sí. David, ¿me permites llevar otra vez hacia la editorial? Sí. Porque es facilísimo entrar en vericuetos escabrosos con una persona con tan buen conocimiento como Pablo, y además lo generoso que es compartiendo conocimientos. Pablo, así que estamos en el tercer año de tu editorial, ¿verdad? Hoy en día. No, ya llevamos más, ¿eh? Ya llevamos, yo creo que estamos en el quinto. Sí. ¡Wow! ¿Cómo vuela el tiempo? Y tienes toda razón. Estoy mirando a mis temporadas y recomiendo. Claro. Sí, señor. 2.16, 2.21, sí. ¡Wow! En el 5 años. Vamos a acercarnos un poco más hacia otros libros que salieron un poquito más inesperados. Más allá de la incógnita ovni, aparece en tu editorial, pero también con Editorial Guante Blanco. ¿Cómo funciona esa relación y cómo hiciste ese arreglo? ¿La distribución se hace por las dos vías o la edita Guante Blanco? Le mandamos un saludo inmenso a Óscar Fábrega, que es amigo de la casa y lo hemos tenido aquí varias veces para mucha honra del programa. Sí, Óscar Fábrega es un tío extremadamente peligroso, ¿eh? Os advierto que no lo invitéis más porque es un tío que puede traer problemas. Invita mucho al pensamiento lateral y... Sí, fíjate, lo trajimos para 1 hora de programa y nos salieron con 3. Contestatario, ¿no? Os va a crear problemas, no tenéis que llevarlo más. No, sí, ya yo vivo muy bien con él y a mí me parece muy saludable publicar en otra editorial. Yo podría publicar en la mía, pero lo veo muy endogámico, no me gusta la idea. Entonces, bueno, yo con ellos tenemos una excelente relación. Alberto Cerezuela también nos ha ayudado. Yo siempre cuento la misma historia, que el primer día que montamos la editorial, Alberto Cerezuela me mandó un correo y me dijo que cualquier cosa que necesitara, que contara con él. Y a día de hoy nos ayudan, tanto Óscar como él nos han ayudado muchísimo a buscar proveedores, colaboradores, negociar cosas. Y bueno, pues para mí es una manera fantástica es una editorial que te hace muy fácil, lo digo a vosotros, si tenéis alguna idea de escribir algo, os recomiendo encarecidamente que habléis con ellos porque os ponen las cosas... Yo ya enganché ahí un poco, yo ya tengo algún proyecto ahí con Óscar. Genial. Que... Pues
a ver, no vais a ganar un duro, pero nadie gana un duro Bueno, ya. escribiendo, Se gana pero sí como que es los verdad que podcasts. Como los podcasts se sí, pero gana. os van a tratar con dignidad y eso es algo importantísimo en una empresa, ¿no? Y Pregúntale, bueno, Pablo, pregúntale a David cuánto gana aquí conmigo, ¿eh? Uf, olvídate. bueno, Gané un saco de naranjas una vez oye, pues no y está un mal, espero que fueran montón valencianas. y un montón de amor por parte de audiencia también, eso es importante. Sí, a ver, yo de esto he hablado mucho. A ver, los libros tienen una ventaja que existe el hábito cultural de comprar libros, pero pagar por contenidos de radio, la gente todavía no tiene el hábito, es complicado de conseguirlo. Y bueno, se están dando pasos, ¿no? Con la monetización pero sí fundamental el trabajo que hacéis y lo difícil que lo difícil que es rentabilizar todo vuestro esfuerzo, ¿no? Y esto soy plenamente consciente porque también he colaborado en muchos podcasts y yo verdaderamente me parece muy admirable, ¿no? La gente que os dedicáis a divulgar y bueno, siempre espero poder apoyaros. Después te hablo después fuera de micrófono te hablaré de una pequeña idea que tengo y a lo mejor me puedes dar alguna sugerencia que, o sea, ya lo hablé con David, ¿no? Y tiene que ver un poquito con monetizar, pero no tiene que ver con monetizar para mí. Así que sí, ya te comentaré después, Pablo. Yo en perder Ahora, dinero te ahora puedo dar continúo. un montón de consejos. Perder dinero, tengo un Esto, máster en la vida de perder dinero. Después estoy mirando aquí cuando las profecías fallan, ¿no? Las profecías de Mothman. Pero ojo, llegaste a Jacques Villay. Cuéntanos un poquito a la audiencia este libro. Un poquito de por qué te pareció relevante este libro. Porque es uno de los libros que yo menos sabía y que de repente cuando lo publicaste empecé a escuchar a gente que yo respeto mucho del misterio mandarte halagos y cantarte loas por haberlo reeditado. Bueno, este libro tiene una intrahistoria alucinante, ¿no? Yo lo descubrí a través de Iker Jiménez, que tuvo la generosidad de escribir el prólogo y de apoyarnos con el proyecto. Básicamente nos subió el proyecto en bandeja y es una intrahistoria fascinante. Es un libro, Jacques Villay, supuestamente atribuido a Rivera, que había escrito un tal Ricardo Blasco, que parecía un seudónimo, ¿no? De Rivera. Luego se ha descubierto que no, el propio hijo de Ricardo Blasco demostró y fue a Cuarto Milenio y poco a poco con el concurso del gran sabueso del misterio que es Pablo Yarrubia, pues acaban descubriendo una historia fascinante, ¿no? Conocen a la viuda de Jacques Villay, que es Jaime Bordas Blay, y bueno, es un libro también que es importantísimo si alguna vez lo tenéis entre las manos, que sepáis leer entre líneas, ¿no? Es un libro muy especial, es un libro extremadamente anómalo, por eso yo digo que es probablemente el libro más anómalo que se va a publicar, que vamos a publicar jamás, porque a muchísimos niveles es extremadamente raro, ¿no? Es un libro, esa portada, el estilo narrativo que utiliza, luego hay intersecciones de capítulos que aparece Rivera, luego hay una serie de personajes que parece que son reales o ficticios, que se juega un poco con esa doble vertiente, luego vertebra con otros casos, acaba también siendo mencionado en libros por ejemplo, en el Profesionales del Engaño de Jacques Vallée acaba siendo mencionado, y al final acaba generando una mística alrededor del texto que es extremadamente curiosa, ¿no? Y tiene que ver también con la idea de los Pirineos, del Canigó, de estas zonas de transición que hemos dicho antes, de lugares, por así casi decirlos, que es un poco una expresión un poco cliché, pero estos lugares de poder, ¿no? Estos epicentros alrededor de los cuales se arremolinan multitud de fenómenos, de curiosidades, de leyendas, de sincronicidades, ¿no? Y yo siempre estoy como muy alrededor en esa órbita, ¿no? El libro de Jack Ley ha sido muy importante, ha sido uno de nuestros libros también más vendidos, funcionó enormemente bien y a la gente le parece su lectura le parece algo que, bueno, a mí todavía me sigue fascinando, ¿no? Pero es un libro, como os digo, que si lo leéis tenéis que aprender a leerlo entre líneas, ¿no? Hay un subtexto muy interesante, ¿no? En ese libro y yo creo que cuenta, que cuenta algo entre sus líneas, más allá de lo que nos cuenta en sus párrafos. Mm. A ver, Gerald, ¿qué tal se te oye?
No sé, a mí se me debería de oír bien. Se Hablas un corta, Porque poco ya le he dicho como a un los de la NSA. hombre, se corta un como poquito, sí. Indrid, hablas un poco como Indrid Cole. Sí. Indrid Cole. Mira que le acabo de decir a los de la NSA que me den más ancho de banda, ¿eh? Sí, Sí, ahora sí. se te oye un poco mejor. Aprovecha ahí, sigue. Sí, quería aprovechar para preguntarte sobre esa gran incógnita que teníamos y que David había preguntado al principio del programa. Pacto de silencio. Tienes que contarnos la historia de o sea, cómo se te ocurrió, qué te picó acerca de hacer esta reedición, a quién contactaste, aquí tiene que Yo, haber una historia yo, detrás. yo, yo Cuéntanosla. antes había encontrado una edición por ahí por internet, la había leído, no, la verdad es que estaba como a medio editar, no sé, fue un poco de decepción cuando la encontré por ahí para investigarlo en su momento, hace años y tal, y cuando lo reeditasteis no lo dudé, vamos, directamente lo compré porque y ahí hay un trabajo importante, claro. Sí, a ver, yo soy muy seguidor de a Faber-Kaiser, del locutor, que tenía una serie de programas de misterio, algunos muchos en catalán, por lo cual a lo mejor no sé si os es más difícil escucharlos, pero bueno, están disponibles, tampoco es tan complicado. Y es un locutor fascinante. Y su faceta de escritor también me interesaba, pero yo sobre todo era una figura que respetaba mucho como figura radiofónica, ¿no? Y curiosamente, tengo que reconocer que, bueno, vosotros os lo podéis imaginar, nosotros somos una editorial que muchas veces nos escribe la gente reclamando obras o pidiéndonos si vamos a reeditar a un autor o a otro autor y tal. Y desde siempre empezamos a notar pero además, increíblemente, desde Sudamérica muchísimo. O sea, de hecho, este libro los hemos vendido muy bien en Sudamérica. Y empezamos a notar que había una gran demanda de Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Entonces yo empecé a intentar contactar con el hijo, eh, de Andreas Faber-Kaiser, Sergi Faber, pero no lográbamos conectar. Le mandaba algún correo, nos respondía, pero no. Y entonces, bueno, a través no sé si conocéis un podcast andorrano que se llama Misterios Universales, Mm, Lamento decir que yo no. ¿no? Bueno, pues creo que no. Arthur Oms es un amigo nuestro andorrano, pues un día, a través de Pablo Villarrubia, fuimos a presentar el libro de Jasper Blay a Barcelona y Arthur Oms me dice, tío, que he conseguido una cita, he conseguido quedar con Sergi Faber, ¿no? Y apareció Sergi Faber y la verdad es que, pues Gerald, yo no sé, ya sabes cómo funciona la cosa aquí en España, pues nos fuimos de cañas y salimos con un acuerdo, con un contrato literario, ¿no? La En verdad es que España Sergi hay más Faber es un negocios que se encanto. hacen. Me demostró en todo Oye, momento. Pablo, en España hay más Sí, negocios que se hacen en un bar de los que nunca se harán en Estados Unidos. sí, sí, por eso, claro, claro, aquí ya sabes el valor simbólico del bar y por eso los problemas que hay ahora con las restricciones, pues la hostelería es algo Ay, amigo. consustancial de nuestro ADN, ¿no? Y a mí lo que Sergi Faber en todo momento me demostró que él me reconoció que él era muy reacio a reeditar porque le preocupaba mucho, él directamente me lo ha dicho abiertamente, no es un tema de económico, el interés que pueda tener, sino lo que a él le preocupa es que haya una rendición digna de los libros de su padre y a la altura de su figura, ¿no? Y eso es algo lo que nosotros le garantizamos que íbamos a hacer desde el más absoluto respeto y a su figura intelectual y luego a nivel material, ¿no? Y en ese sentido ya estamos, vamos a publicar este año Jesús vivió y murió en Cachemira y vamos a publicar sobre el secreto de Andreas Faber-Kaiser y poco a poco vamos a intentar recuperar toda la obra de Andreas y ya os digo, que Sergi Faber está al pie del cañón, hablo con él con cierta regularidad y me encanta trabajar con él porque, lo digo, su única obsesión es que los libros se publiquen de manera digna, que estén bien representados y bueno, a mí que él me diga que está contento con las ediciones, pues para mí lo es todo, ¿no? Y en ese sentido, Faber-Kaiser ha sido sin duda nuestra nuestro proyecto más laborioso. Pero tiene que ver un poco, Gerard, con lo que hemos dicho, porque realmente a Sergi nunca le ha interesado la dimensión económica de este proyecto. Entonces, por lo que decíamos antes, en Estados Unidos enseguida se activan las cosas, ¿no? Hay un business first Desde luego. total, ¿no? Y Sí, aquí, sí. pues, aquí es todo lo contrario, ¿no? Entonces, muchas veces es más importante el cariño que le quieras prestar a algo que el factor crematístico o económico, ¿no? En este caso, para mí es evidente, ¿no? No hay un interés por su parte de eso, ¿no? Y por eso tuvimos que hacer un proceso y demostrarle
dejarle nuestros libros, ver un poco el enfoque que queríamos tener, ¿no? Y demostrar que al final lo que nosotros también teníamos el interés era en eso, en hacer ediciones de libros que estén a la altura de la figura. Qué bueno. Que conste en actas, Pablo, que nosotros conseguimos tener a Sergi durante una entrevista hace como 2 años y así conseguimos hacer un homenaje a la figura de Andreas Faber-Kaiser. Qué bien. Y lo tenemos ahí en la hemeroteca y fue uno de los programas, no sé, que más cariño nosotros tenemos de nuestra hemeroteca, porque el hijo, desde luego que el hijo hablaba con afecto acerca de su padre, pero también hablaba con bastante objetivismo acerca de los logros que había hecho el padre. Sí, bueno. Y era una de las figuras más cercanas que... Dime. No, totalmente. Es una persona que habla tiene un discurso muy centrado en la labor de su padre y luego él también ha seguido su propio camino. Él tiene una serie de podcasts que también están muy bien y también lo recomendamos, ¿no? El Sintonía, no, ¿cómo se llama? Sí, Sintonía Secreta se llama. Sí, la Sintonía Secreta, que es un poco un homenaje a Sintonía Alfa. Y bueno, él tiene podcasts verdaderamente interesantes, ¿no? Yo creo que está haciendo un trabajo muy interesante. Él y yo habíamos hablado de hacer una temática que no voy a revelar aquí, pero una temática muy escabrosa y muy extraña que tenía que ver con la España de los años 80. Y bueno, a Sergi también le gusta la jardinería, también, como a ti. Y ¿La qué? como a la jardinería. Ah, sí. El meterse en jardines, que Sí. le gusta también, le gusta bastante. Sí. A Fábrega, Sergi Faber, tú, sí, yo creo que podéis hacer un museo botánico cuando y luego hemos tenido la suerte de pacto de silencio de que, bueno, pues desgraciadamente ha coincidido con una pandemia y hemos vivido, el libro nos ha servido para rememorar otra crisis de salud pública que hubo en España muy grave y cómo muchas de las torpezas de los gobiernos se repiten, ¿no? Y las lecciones no han sido aprendidas. Sí, porque salió justo después de la pandemia, ¿no? O sea, que en verano... Sí. Y con un prólogo de Pablo Fuente, que también nos hizo Sí. mucha ilusión, una de las voces sin duda más autorizadas para Sí, hablar que además lo llama el otro coronavirus, o sea, fue justo. Sí. Ahí la verdad es que nos hubiera gustado que hubiera salido en otro contexto, la verdad. Y realmente porque ahora mismo la verdad es que ha eclipsado, ¿no? el síndrome tóxico, que fue una crisis de salud pública grave, ¿no? Ahora, evidentemente, ha palidecido ante este drama global, ¿no? Pero creemos que no se le ha hecho justicia a esta crisis. Y yo estoy convencido de la premisa del libro, yo estoy convencido de que no, y ya como os he demostrado antes, no soy una persona dada con mucha propensión a cierto tipo de pensamientos un poco ¿Conspiranoico? Conspiranoico, no sé cómo decirlo. Quería ser elegante y diplomático y me he bloqueado. Pero yo sí que compro la mercancía que Faber-Kaiser nos ofrece en su libro. La compro completamente. Yo estoy convencido de que se cerró en falso y se buscó a unos falsos culpables que habían cometido un delito, pero era un delito de contrabando. Para mí no era un delito de salud pública, ¿no? Y creo que en el libro explica muy bien. Quizá no explica bien qué puedo ser, porque hay varias teorías, conspiraciones multinacionales, Estados Unidos, como siempre, es el sospechoso habitual de muchas cosas, pero sí que creo que deja bien claro que no se sostiene la hipótesis del aceite de colza, no se sostiene. Pues después, que la gente sepa que puede encontrar, además de eso, pues el muñeco humano de Andreas Faber-Kaiser. Llegas a decir muñecos, estaba diciendo, a ver si tengo merchandising y no me he dado cuenta. Pero los Funkos. Digo, a ver si tengo el Funko Eso de te voy a Jack poner yo en Ballet. contacto con George Lucas para que te haga los muñecos Sí. apropiados. No, yo quiero un Funko de Caravaca. Un Funko de Caravaca sería bastante... Ahora, de hecho, se lo voy a decir en Twitter, que a ver si me hacen un Funko de Caravaca, porque yo eso no podría faltar en el estante de cualquier fan de lo anómalo. Ya maravilloso eso. Caravaca, tenemos Anomalía de John Keel, tenemos Dimensiones de Jack Vallée, y después te atreviste a hacer lo inimaginable, que fue hacer Yadu de John Keel. Sí, aparte es un libro concebido en pleno confinamiento, íntegramente. Lo traduje, de hecho os lo puedo decir,
Yo traduje ese libro confinado en mi habitación porque tenía síntomas. Luego nunca supe si... yo tuve síntomas en abril y me pasé... No, fue como una gripe muy similar, pero luego me hice en verano los anticuerpos y parecía que no lo había pasado, pero puede ser o no puede ser. Y parte de ese libro la traduje con todo el cuadro vírico del coronavirus, Pues en parte, ¿no? muy propicio, ¿no? Si tienes alucinaciones con la fiebre y todo eso, John No, no, Key. me ayudó muchísimo porque yo estaba bastante agobiado y el libro, la verdad es que es una maravilla. El libro es el libro más divertido que hemos publicado de lejos. Es una gozada, Es el es un libro primero, ¿no? fabuloso. Es el primero que escribió. Sí, sí, sí. Si yo es que descubrí que John Keel llegó muy tarde al mundo de los ovnis. Él escribe por primera vez sobre los ovnis en el año, si no recuerdo mal, o empieza a familiarizarse con el fenómeno en el año 66, Que es, 67. que es el que habla de la Correcto. cultura, ¿cómo se llama? De los hindús, de los, ¿cómo se llama? Sí, él hace, la de la flauta que él va hace, la serpiente y todo esto. sí, sí, bueno, él hace una aproximación muy de pulp, muy de novela pulp. En América existía fascinación con el orientalismo, con Egipto y todo eso, y él se dedica a recorrer Egipto, a la India, al Himalaya, pues como Indiana Jones, con los misterios arqueológicos, criptozoológicos y, por así decirlo, misterios premodernos. No, no, lo ovni para mí es un misterio más moderno, Que ¿no? quiere aprender Y el él, método, además, era que él claro, empieza. sí, Eso te es. hago el spoiler de que le sale regular, ¿eh? No, sale bastante mal Pues todo. ese. Pero bueno, no, Ese. es un libro, es una pasada. Y a mí me hizo muchísima ilusión. El otro día me mandó un tío un mensaje en Twitter y dice, me he leído Yadú y mira, y me manda una captura de pantalla con un billete para su mujer y él en abril que se van al Cairo. Anda. Porque dice que les ha flipado tanto Qué el libro. Y guay. es que la gente que lee este libro es que es una pasada. Es un libro que al final no sale nada. Bueno, sale lo único sobrenatural que sale es una especie de yeti que les acecha una Correcto. noche Sí, 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 por el los yetis. Himalaya. Sí, 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 señor. Pero bueno, eso es Y todo una lo parte, demás. y una parte muy humana, muy fascinante, era las dificultades económicas que tenía Kill Hombre, para bueno, viajar. sí, Y te luego las narra, el ¿no? drama Que me faltaban con 100 su dólares para novia, sacar un billete, tuve que quedarme aquí. sí, Sí, el sí, drama sí, con su sí, novia sí. alemana, que no puedes mantenerla, y bueno, eran otras penurias, ¿no? Y es un libro muy humano que se lo dedica a su exnovia, y bueno, es un libro muy divertido. Luego, bueno, pues todo el mundo está intentando engañarle todo el rato. O sea, que esto es algo, yo he vivido en Túnez y es algo que he vivido también, el rollo del occidental que va por allí, y bueno, pues eres una especie de ATM, de cajero automático andante con piernas y todo el mundo intenta sacarte la pasta, ¿no? Eso es algo... Y a este, pues claro, al final enseguida aprendes, ¿no? Pero él tiene bueno, encuentros con sectas muy bizarras de cristianismo primitivo hibridado con sincretismos de otras religiones en Irak. Luego está con contrabandistas, con guerrilleros en la zona kurda de Irak. Luego acaba yéndose a la India. En la India se meten en todo tipo de berenjenales tratando de desenmascarar a fakires, encantadores de serpientes, el truco de la cuerda, en fin. Y es que John Keel, una cosa que se me ha olvidado comentaros antes, que nosotros siempre intentamos, uno de los factores fundamentales para nosotros publiquemos un libro es que esté muy bien escrito. Y es algo que intentamos cuidar, ¿no? Y John Keel es un excelente escritor. A mí por eso, los claroscuros sobre ciertas cosas que, bueno, como investigador, quizá no tengan el rigor que se le podría exigir a otro investigador, eh, lo suple con un estilo divertidísimo, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene otro podcast que es de literatura, decía que John Keel te coge de las solapas. Y es verdad, John Keel te coge de las solapas y te empieza a hablar y no para. Y acabas el libro y estás todavía flipando, ¿no? O sea, tiene que contarte algo, te lo tiene que contar ya. Y es una urgencia y es un estilo alucinante, ¿no? Pero Y yo, mi idea es... no sé si pasa con el del Mothma, me acuerdo que es increchendo el ritmo. A medida que vas leyendo van pasando más barbaridades y ordena los casos según le conviene narrativamente, Sí. claro. Claro, claro, claro. Es que de hecho yo siempre digo lo mismo. Las profecías del Mothman, pues no, el Mothman no hace ninguna profecía. Si es que el libro ya desde de salida es engañoso. Las profecías del Mothman, no, el Mothman nunca hizo ninguna profecía. O sea, el Mothman nunca dijo nada. El Mothman se dedicó a aparecerse a ciertas personas y en condiciones siempre muy tenues y muy fugaces, ¿no?
Lo que pasa es que John Keel lo mezcla, lo marida, lo fusiona con Indrid Cold. Indrid Cold y Mothman nunca tampoco tuvieron ninguna relación. Esto es una licencia creativa de la película que a mí me parece fenomenal. Luego está lo de los hombres de negro, pero luego lo mezcla con una serie de casos que al final es una constelación en todo el país, pero realmente al final él acaba tejiendo un tapiz, que es lo que digo yo, que es maravilloso, pero es un artefacto literario. No es una investigación objetiva para mí, pero a mí me da igual. Me da igual. Bueno, pues vamos a acercarnos entonces a la recta final, que te hemos ya sustraído un montón de tiempo y te estaríamos escuchando por mucho más. ¿Qué proyectos vienen en pasarela, que en las próximas cercanías para reediciones anómanas, Pablo? Pues mira, ahora mismo vamos a lanzar Pasaporte a Magonia, que era un libro que yo en principio no iba a publicar porque entendía que era fácil de encontrar, pero la verdad es que la demanda ha sido enorme. Iker Jiménez también estas navidades en uno de sus programas cerró con Dimensiones y generó una pequeña bola de nieve que ha hecho una demanda brutal sobre Jack London. Estamos vendiendo Dimensiones, Emisarios del Engaño, y la gente nos ha pedido muchísimo Pasaporte a Magonia y lo vamos a sacar ya. En un par de semanas estará listo. Y ya os digo que va a tener una de las portadas más espectaculares que vais a ver en vuestra vida. O sea, va a ser una edición, me sabe mal decirlo, pero creo que es una edición irresistible, ¿no? Y ahora acabamos de sacar el libro del El Enigma de las Entidades, que tiene que ver un poco, lo acabas de contar tú antes, David, de estos experimentos de crear entidades. Pues el libro trata sobre entidades espontáneas, pero también sobre entidades inducidas por seres humanos. Es un libro muy interesante, ¿no? Ah, qué Entonces bueno. vamos a sacar Andreas Faber-Kaiser, queremos sacar la octava torre de John Keel, y os voy a dar una primicia, porque siempre hay que dar primicias. Seguramente vamos a sacar un libro que para mí es muy, muy, muy interesante, de Rodrigo Bravo, un piloto uruguayo que tiene un libro sobre ufología aeronáutica y casos de ovnis aeronáuticos, que yo os he dicho antes, que es verdad que a mí es una faceta que a lo mejor no es la que más me interesa, pero también me interesa mucho visto desde el punto de vista aeronáutico. Que siempre se ha Y vetado. Eso a los pilotos siempre es como que se les ha vetado, como tú no hables de esos encuentros porque lo mismo te despiden. Ha habido ahí siempre como un silencio. es que así es conflictivo para un piloto hacer cierto tipo de afirmaciones, porque parece que pongan en duda su profesionalidad. Entonces, si un material es una cosa que suelen hablar una vez han acabado su carrera activa como piloto. Es muy difícil encontrar un Y, piloto activo. y amigos de Clave 45, la primicia que nos acaba de dar Pablo tiene triple repercusión, diría yo, porque Rodrigo Bravo, que yo sepa, y me lo puedes aclarar si alguno de ustedes les consta diferente, Rodrigo Bravo es el único o el primer hombre que ha constado en los anales del ejército, que creo que era del ejército peruano o chileno, no me acuerdo, chileno, que disparó contra un objeto volante no identificado. Anda. Pues mira, se lo podemos preguntar, se lo podemos preguntar. Yo ese dato no me consta, pero no me extrañaría nada, ¿eh? Pues sí, o sea, él no sé si vació medio cargador o el cargador entero de las balas de calibre 50 que llevan los cazas aéreos contra el objeto, y eso quedó constado en actas porque Eh, salió a la búsqueda, lo persiguió en el aire y recibió autorización para disparar y o vació el cargador o lo medió. Sí. A mí hay una cosa que me gusta mucho de Rodrigo Bravo, que yo lo descubrí, no es un término que acuñó él, pero yo lo descubrí en su libro, que es el fan. Porque hablar de ovni implica ya objeto volante no identificado, implica presuponer algo sobre lo que has visto, un objeto. Y en cambio, FANI es más neutro, es fenómeno anómalo no identificado, porque a lo mejor estás viendo una aurora boreal. Entonces, a mí me Claro, parece mucho más adecuado hablar de FANIs. claro que sí, 100% de acuerdo contigo. Oye, esto, bien, pues no sé, por lo general te hacemos preguntas acerca de algo algo que te gustaría contarnos y acerca de tu carrera, de tu trayectoria, de tus proyectos futuros. Puedo empezar abriéndote la plantilla por cómo se pueden contactar y dónde pueden encontrar tus libros de ediciones anómalas, ¿no? Y cómo se pueden poner en contacto contigo si quieren hacerte preguntas. Bueno, pues nosotros tenemos la web reedicionesanómalas.com.
Y luego estamos en Facebook, pero no estamos muy activos. Y donde más activos estamos es en Twitter con @ranómalas, ranómalas. Es donde más, muy fácil contactar con nosotros. Y estamos siempre a diario, casi de manera permanente interactuando, ¿no? con la gente. Y luego también comentarte que sé que me consta que tienes eh, muchos oyentes en América, que ahora mismo tenemos una oferta donde estamos sirviendo los libros por pedidos que compren de 4 ejemplares o más, los portes son gratuitos, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado muy bien esta campaña de Navidad. Hemos hecho muchísimos envíos a Estados Unidos y a toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, es una idea que si alguien quiere participar o leer nuestros libros, pues tiene la oportunidad de eso, al comprar un mínimo de Oye, 4, los portes los pagamos. Sí, sí, yo te quiero hacer una petición. pídeme. Quiero que te vayas esta semana por mí a un International House of Pancakes y almuerces en mi honor. Bueno, Pablo, esto lo siento, no voy a cederte a tu petición por ahora porque yo todavía ando en confinamiento. Yo no me No ando me metiendo. fastidies. Sí, yo ando en confinamiento, a pesar de que en Texas han abierto todas las restricciones, yo y mi familia andamos confinaditos y tranquilos y no vamos a ningún sitio. Pero te prometo una cosa, te prometo que te voy a mandar unas fotos de la carretera a tu Eso, Twitter eso, eso. y cuando nos sintamos más seguros, ya tengamos alguna vacuna puesta, te mando una foto desde dentro a tu Twitter. Claro, ahí ya tenéis o podéis hacer ahí un breakfast como en condiciones. Yo es que soy muy fanático, le tengo mucho cariño y sé que no son los mejores, ¿eh? Ya sé que tú seguro conoces en América lugares donde comer tortitas, pero el IHOP este siempre me ha hecho mucha gracia. Ah, no, es muy entrañable y es muy Es muy majo. Y además que, family, así sí, y sí, tal. sí. Y la calidad de los ingredientes varía de estado a estado. Me refiero, no es lo mismo Ah, comer sí, uno. sí. Sí, sí, no es lo mismo comer uno en Nueva York que Ah, comerlo aquí en Texas, porque ellos ah. compran los ingredientes a las granjas locales. Ah, qué Anda, pues bueno. mira, eso no sabía. Yo ayer, sobre todo era cuando estaba en Las Vegas, porque iba mucho por trabajo a ferias y tal, y iba mucho al IHOP que hay en el Strip, allí en eso, hay uno cerca de un hotel y tal, y íbamos bastante, porque era un sitio así como además, ya sabes que Las Vegas es un poquito particular y íbamos a un sitio un poco más tranquilo, ¿no? Y el IHOP en eso Sí. estaba bien. David, tú querías hacer algunas preguntas particularmente acerca de la nueva obra. Bueno, yo tenía más cosas de sociología por aquí. A ver, ¿qué tal si haces una para mojarle el paladar a los oyentes? Y así engatusamos a Pablo para que venga otro día y hable en monográfico de su libro. Bueno, ahí hay dos temas muy graciosos que me ha hecho. Voy a hacerte trampa y voy a decir dos, ¿eh? Una es cuando hablas del debunking, que yo creo que ese término hay que apuntárselo a mucha gente aquí o tatuárselo casi en la frente, para los que me llaman a mí escépticos. Y después el tema del antropomorfismo, que me parece vital con esto también de entender la creación del mito que siempre tiene forma humana. Que yo siempre he pensado, bueno, pero es que en la naturaleza no hay otros animales, aparte de los primos nuestros, que son los orangutanes, que tienen antropomorfismo, ¿no? Y sin embargo, todas las deidades, eso lo dices tú en el libro, todas las deidades o todas las apariciones y todas las religiones siempre tienen forma humana, ¿no? Imagen y semejanza a lo humano, ¿no? Eso significa que lo estamos creando nosotros. Sí, ahí hay una cita muy cruel que dice que, bueno, sabéis, yo tengo educación cristiana y católica, ¿no? Y no sé si recordaréis la frase de la Biblia de que y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, hay gente que le ha dado la vuelta, dice, y el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Y entonces de esa manera es un poquito ese giro que quizá los dioses son emanaciones humanas, ¿no? No son esas criaturas trascendentales porque son demasiado humanas, ¿no? Quizás. Yo le Pues pregunté a sí, Óscar Fábregas que si los historiadores eran creyentes, pero yo puedo preguntar lo mismo, si los sociólogos son creyentes, si estudian este tipo de fenómenos, o sea, ¿conoces sociólogos creyentes? O estudiar sociología de alguna manera dices tú, hostia, igual estas creencias son como todas las demás. no, a ver, el sociólogo al final muchas veces lo que no entra es en un juicio de valor de los contenidos. Al final nosotros intentamos analizar muchas veces interacciones o creencias que tienen que son compartidas socialmente. Y al sociólogo muchas veces no le importa tanto el objeto de la creencia, ¿no? Pero yo siempre he dicho lo mismo, que el ovni es un fenómeno fascinante para el sociólogo. Si existen los extraterrestres como tal, es alucinante.
Y si no existen es más alucinante aún, porque ¿cómo es posible que la gente esté experimentando el fenómeno década tras década sin que tenga una base real? Es casi más alucinante que si existieran. Entonces, para nosotros la sociología siempre gana. Yo siempre me ha parecido que el fenómeno ovni ha sido despreciado por parte de la ciencia, cuando debería de ser precisamente la ciencia, y afortunadamente las nuevas generaciones están poniendo el ojo sobre este fenómeno para darle una explicación, cuando antes era directamente despreciado o olvidado, ¿no? Hasta que incluso los militares dijeron que ya no había peligro para ellos o para la humanidad, es como que se despreció. Y a mí me gusta que gente, sociólogos o yo qué sé, historiadores o científicos intente darle explicación a este fenómeno, o psicólogos o todo esto, ¿no? No se ha puesto mucho el ojo encima de, no sé, ¿por qué ese odio? No sé por qué... Bueno, a ver, yo soy profesor en la universidad y al final hay una serie de dinámicas que no ayudan y al final hay ciertos temas que se etiquetan como que son extraacadémicos o que no deben formar parte de la academia o que no generan prestigio y al final eso se retroalimenta y hace que haya un hueco sobre la investigación, no se investigue porque no hay una base, no hay una trayectoria y al final son temas que acaban siendo marginados, ¿no? De todas maneras, más allá de la sociología y de la psicología social, también el fenómeno ovni proporciona poco material para investigar, porque al final la ciencia se basa en lo observable. Los sociólogos o los psicólogos sociales podemos trabajar con creencias, podemos trabajar con una serie de materiales que no son más propicios, pero la ciencia empírica o experimental muchas veces se va a encontrar con la elusividad y lo esquivo del fenómeno. Y esto es algo que a la larga agota la metodología y hace que los temas no tengan el recorrido que deberían tener. Y también tiene que ver con cosas como el proyecto al Libro Azul, que, bueno, estudió cerca de 20.000 casos y, bueno, habrá gente que haya un encubrimiento generalizado, ¿no? Pero no llegaron a ningún tipo de conclusión. Y esto al final para la ciencia acaba por desinflar cualquier avance, La ¿no? falta Y yo de también prueba, creo. ¿no? La prueba definitiva que nunca aparece, ¿no? Siempre está esquiva ahí, claro. Es que ya no llegamos ni a pruebas, es que llegamos a indicios, llegamos siempre a indicios. Y claro, desde la psicología social a la sociología, nosotros no tenemos ningún problema. A mí, que Communion sea verdad o no, el relato de Strieber como sociólogo o hacer un análisis social del valor de Strieber y su discurso, eh, me es extremadamente fecundo. Pero para alguien, un físico o para otro tipo de disciplinas, si no hay nada sobre la mesa que se pueda estudiar y analizar y observar, no van a poder iniciar su metodología, ¿no? Entonces, yo creo que en esto tiene que haber más comprensión por parte. Yo creo que las ciencias sociales sí que estoy de acuerdo contigo, pero en las ciencias experimentales el fenómeno no ha puesto y los investigadores amateurs no han puesto sobre la mesa los suficientes materiales o mimbres para construir un objeto de conocimiento científico. Bien. El de Booking, que lo busquen en internet, yo creo, que ven lo que significa, ¿eh? Hombre, el debunking es un tema que tenéis que dedicar a algún programa monográfico, ¿eh? Porque hay grandes debunkers Versiones en nuestra. oficiales, además, ¿no? Normalmente. Sí. Bueno, se nos fue hace poco uno de los más grandes, como el mago este, ¿cómo se llamaba? Randy. Randy, sí, Sí, se nos sí, fue sí. hace poquito. Pues yo simpatizo mucho con los debunkers. Yo creo que una ciencia que tiene a gente dedicada a sabotearla va a hacer que sea una disciplina más fuerte. No tiene por qué, eso no es necesariamente malo. Hay gente que les tiene No, mucha manía, pero no, a mí me parece bien. desde luego, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque creo que ya les hemos mojado el pico, picado el interés a los oyentes. Eh, Tú tienes varios libros y el más reciente se llama OVNI, Mitología de una Emergencia, que escribiste con Félix Ruiz Herrera. Sí. Eh, Si tienes paciencia y no te hemos cansado, pues te invitamos que regreses a las ondas, Pablo, y hablamos del libro y de tus conclusiones y de tus Sí. descubrimientos. A ver si me llamas con Caravaca y la liamos. Bueno, entonces se hace largo el podcast, se va a hacer largo, ¿eh? Sí, pero ahí ya vamos a Madre tope. mía, haremos un especial de 6 horas. Sí, yo ya he Y si dicho un invitamos día... también a Santiago Vázquez, olvídate, ya estamos todos. Vamos a dar la distorsión de la teoría de la distorsión. Qué bien. Maravilloso. Maravilloso.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber sido tan generoso con tu tiempo y sobre todo por haber sido sobre todo por ser tan generoso con tu obra y invertir tanto tiempo en producir reediciones anómalas que benefician a todos con esta cantidad y esta calidad de libros. Es una joyita este, ¿eh? Este en especial a mí me ha gustado muy bien. Y cómo explicas el fenómeno y cómo lo entiendes, sobre todo la parte esa de los años 50, a partir de Kenneth Arnold, hasta el caso Roswell y toda la contaminación, a mí la verdad es que eran cosas que yo sabía más o menos y tal, pero explicado, como tú dices, hay que escribir un libro para entender el fenómeno o investigarlo a tope. Este ensayo a mí me ha fascinado, de verdad. Pues nada, muchísimas gracias. A mí me hace mucha ilusión que nos leáis, la verdad. Me hace muchísima ilusión. Al final, como ya os he dicho, nadie gana un duro escribiendo, pero es extremadamente, es una gran recompensa el ver que y nada, os animo a que vosotros escribáis. Ya veis que está al alcance de cualquiera escribir y publicar hoy en día. Yo estoy en ello, yo estoy trabajando en ello, ya tengo varias cosillas por ahí. Pero yo es ficción, o sea, o ciencia ficción. Pero bueno, está relacionado con el mundo del misterio. Bueno, hay muchos libros del gremio que no se van a diferenciar mucho. Pero yo no engaño, yo digo desde primero. Bajo la mesa. Yo digo desde el principio que es ciencia ficción. No digo que se me ha parecido a alguien o que un coronel me lo ha regalado por debajo de. Pues, dejadlo, no vamos a hablar de Benítez. Eso sí, te aviso que cuando salga el libro de David, madre mía, vale, van a salir muchos enemigos y muchísimos más amiguitos. Eso es lo bueno. Que hablen mal de mí, eso es bueno, eso es que voy por buen camino, sí. Pablo, ¿algo más? Gracias por todo este tiempo. ¿Algo más que nos hemos dejado en el tintero que te parece relevante? No, genial. Ya os he dicho que gracias por vuestra atención y un placer estar por primera vez en vuestro programa. Pues quedas invitado para otra sesión más adelante. Ya te digo, nos encantaría enfocarnos en tu libro en particular y tus conclusiones. Sí, podemos hablar, puede venir también Felipe Ruiz, podemos hacer un especial cuando queráis. Qué guay. Genial. Pues un abrazo inmenso, amigos. Y lo dejamos aquí, este monográfico, que esperemos que os haya gustado, sobre esta editorial que hemos apoyado desde el primer momento y que hemos tardado tanto tiempo en traer a su editor principal aquí. Reediciones Anómalas. Os aconsejamos a todos que vayáis a la web y que miréis su catálogo. Y pilléis lo que podáis pillar. Recordad la oferta que ha dicho para nuestros oyentes de América y Latinoamérica, pues tienen una oferta especial de 4x1. Yo voy a apuntarme inmediatamente sobre ello, porque ya sé de 3 que tengo ahí, es fácil añadir uno más. Muy bien, simplemente tienen que añadir el código clave 45. Recordad, añadir el código clave 45 para que así Pablo pueda no hay gastos de envíos. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.